¿Qué tal? Quiero hacer una breve introducción personal al trabajo que vamos a ver a continuación porque es un tema muy interesante, pero es también un tema difícil, denso, que puede parecer controvertido, pero la intención de este video no es el de poner en pugna una religión u otra, y mucho menos la de hablar mal o hablar bien de un grupo religioso o étnico o cualquier otra situación que parezca discriminatoria de ninguna forma. Se trata de un video que trae documentos, que te presentan los documentos, que te presenta las citas de la Biblia y las citas del Corán, por lo cual es más bien una especie de conciliación entre ambas ideologías. El objetivo no es la de convertir a nadie ni al cristianismo ni al islamismo, sino más bien la de convencer a la gente de que Dios existe a pesar de esas diferencias. Como decía, es un trabajo en donde va a haber mucha lectura. Para la gente que le gusta leer, pues muy bien, bienvenidos. Hay mucha gente que no le gusta leer, lo lamento mucho, pero necesitamos presentar los documentos. Entonces igual si gustan irse a otro canal y retirar su suscripción, bueno, gracias, no hay problema. Funcionarios de YouTube, les pido que vean la reglamentación que ustedes mismos tienen para que puedan comprobar si el contenido de Artent es controversial y además está fuera de la reglamentación o no. Como les decía, este es un video que contiene documentos, por lo tanto es educativo, y más que educativo, informativo, y pues meramente también para hacer reflexión entre la población y que cada quien saque sus conclusiones. Siendo ciudadanos de un país occidental y habiendo recibido educación en el cristianismo, tarde o temprano nos haremos la pregunta que pone a prueba el valor de una religión. Y aquellos países donde no se conoce este evangelio, que supuestamente es la única y verdadera llave de nuestra salvación, ¿están todos ellos destinados al basurero? ¿No son acaso almas con el mismo valor que tienen los occidentales? ¿O tal vez tienen otro Dios, otro sistema, otro evangelio? Y a partir de estas preguntas, vamos dejando que las suposiciones llenen los espacios vacíos, dando como resultado la creencia de que Dios no existe sino entre nuestra propia conciencia colectiva. Así, poco a poco vamos cuestionando el valor de la Biblia frente a otros libros sagrados, sin darnos la oportunidad de conciliar todas las opciones posibles. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A pesar de que la falta de conocimiento conduce a la destrucción, muchos líderes de congregaciones han insistido en que el cristianismo no debe ser investigado ni debe ser conocido otro tipo de doctrinas religiosas que ellos no aprueben, dando espacio a la destrucción de ideología fundamentalista que nosotros recibimos directamente de ellos y que desean proteger. El espacio vacío hará que se derrumbe todo lo demás, como una casa edificada sobre un terreno hueco. Si todo esto te parece familiar, te invito a que revisemos brevemente haciendo una confrontación entre la Biblia judeocristiana y el Corán islámico. Descubramos la verdad de estos dos libros. La primera barrera que hemos encontrado es la dificultad para encontrar una edición impresa del Corán en nuestro idioma. Es que ando buscando el Corán, no sé si lo tenga. Sí, es como la Biblia de los musulmanes. No, ¿verdad? Comencemos señalando que el Corán es un libro sagrado escrito para toda la humanidad en lengua árabe a través del profeta Mahoma, mediante dictado del ángel Gabriel. El Corán
Es un solo libro dividido en 114 capítulos llamados suras. La longitud del Corán equivale al 75% del Nuevo Testamento de la Biblia judeocristiana. El Corán está diseñado como una recitación en lengua árabe, de tal manera que al traducirlo a otros idiomas, el sentido del lenguaje pierde su carácter y es poco inteligible. El Corán fue escrito en segmentos manejables a lo largo de 23 años a través de revelaciones que provocaban un estado de trance en el profeta Mahoma. Lo más importante que debemos saber es que el Corán está diseñado como una continuación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin ellos, el Corán no puede subsistir. La religión de Mahoma, la misma que usa el Corán, es llamada islamismo, y sus feligreses son llamados musulmanes. El Corán proclama: no hay otro Dios más que Dios y Mahoma es su profeta. Alá es uno de los nombres de Dios para el islamismo, equivalente a Elohim para los judíos. De hecho, el Dios Alá, Elohim, Jehová, el más allá, Adonai y el Señor son nombres propios que se refieren al mismo Dios. Así que Él es único y lo único que ha cambiado es la perspectiva de sus características esenciales. Dios y la religión, por lo tanto, son asuntos distintos. Un solo Dios, muchas filosofías, pero el Dios de los musulmanes tiene en esencia las mismas características del Dios cristiano: incorruptible, santo, que no desea la maldad para la humanidad, que no quiere excesos a los cuales se sujetaban las religiones antiguas con su multitud de dioses caprichosos y vengativos. Vamos a tratar de entender lo que dice el Corán acerca del Señor del universo. Aunque el idioma representaría una barrera para la comprensión total de este libro. El Corán inicia con una oración que declara las dos principales características de Dios para el ser humano: su compasión y su misericordia. Sura 1, Aleya 1. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Este primer aleya o versículo es una fórmula constante que el musulmán repite en sus oraciones y cada vez que realiza una buena obra. Sura 2, Aleya 62. La verdad no es tal y como ellos los judíos pretenden, sino la siguiente. Los que creen, es decir, los que profesan el Islam, o los que se declaran judíos, cristianos o sabeos, o aquellos que profesan otra fe, quienes creen realmente en Dios y en el día del juicio final y llevan a cabo buenos actos, ciertamente su recompensa está con su Señor y no tendrán que temer ni se entristecerán. Desde el Sura 2 comenzamos a advertir que hay un odio y una división entre los creyentes y los incrédulos. Sura 2, Aleyas del 2 al 7. Este es el honrado e incomparable libro. No hay duda alguna sobre su autoría divina y de que se trata de una colección de verdades puras, de principio a fin. Una guía perfecta para aquellos piadosos devotos que cumplen su deber con Dios. A pesar de la entrega y la energía que muestras esforzándote por ayudar a la gente a creer, aquellos incrédulos que persisten tercamente en la incredulidad, da igual que les adviertas o que no les adviertas del final que les espera. Aunque tu misión es advertirles y tú lo haces sin indolencia alguna, no creerán. Dios ha sellado sus corazones y sus oídos, y sobre sus ojos hay un velo. Tendrán un castigo tremendo en el más allá. El más allá se refiere a Dios, no se refiere a la muerte. Los estudiosos de las religiones nos comentan que si percibimos este libro con valores cristianos, cometeríamos el error de creer que se trata de una guerra contra aquellos que no son musulmanes, cuando en realidad ellos llaman creyentes a aquellos que practican buenas obras e incrédulos a los que no las hacen. Las primeras suras están cargadas de odio y de promesas de juicio para los incrédulos. Prácticamente hay una palabra de muerte por cada aleya. En la 2.31 el Corán comienza a hacer referencias de la Biblia, pero con diferentes versiones de las mismas historias ya conocidas. En la Biblia, Adán pone nombre a los animales que Dios le presenta. En el Corán,
Dios le enseña a Adán cómo se llaman los animales mientras se los presenta. Sura 2, Aleya 31. Tras traerle a la existencia, Dios enseñó a Adán todos los nombres. Luego, para clarificar la supremacía del género humano y la sabiduría de su creación y de su representación en la tierra, se los mostró. Las cosas y los seres que habían sido enseñados a Adán con sus nombres, a los ángeles, y dijo: ahora decirme los nombres de estos, si sois veraces en vuestras alabanzas, veneración y santificación de mí, tal y como merezco por ser Dios y Señor. Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Jehová Dios formó pues de toda la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Para los musulmanes, Cristo es un profeta de la misma envergadura que Abraham, Moisés y los profetas de las tribus de Israel. Sura 2, Aleya 136. Oh musulmanes, declarad: hemos creído en Dios sin atribuirle copartícipes en lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo descender a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y a los profetas que surgieron en las tribus, en lo que le fue concedido a Moisés y a Jesús, y en el conocimiento, sabiduría y misión profética, lo que le fue otorgado a todos los demás profetas procedentes de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos en creencia, y somos musulmanes, sometidos total y exclusivamente a él. El Corán dicta acciones específicas para el creyente musulmán, una suerte de reglamentación acerca de cómo debe de ser la vida del creyente, desde la vestimenta hasta las acciones bélicas en contra de un enemigo. Sura 2, Aleya 190 al 193. Combatid en la causa de Dios con el fin de ensalzar su nombre contra los que combatan contra vosotros. Pero no excedáis los límites fijados por Dios, pues cierto es que Dios no ama a los que exceden los límites. Durante la guerra, matadlos donde quiera que los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado, recuperando así vuestras tierras de su usurpación. Aunque matar es algo ante lo que sentís aversión, el desorden, arraigado en la rebelión contra Dios y en no reconocer ley alguna, es peor que matar. No luchéis contra ellos en las cercanías de la mezquita sagrada, a menos que luchen contra vosotros allí. Pero si luchan contra vosotros allí, matadlos. Esa es la recompensa de los incrédulos rebeldes. Entonces, si desisten de luchar, sin duda, Dios es indulgente, compasivo. Pero si persisten en provocar desorden, seguid luchando contra ellos hasta que no haya más desorden arraigado en la rebelión contra Dios y la religión, el derecho de venerar y la autoridad para prescribir el modo de vida, sea para Dios. Sin embargo, si desisten, no hay entonces hostilidad excepto contra los malhechores. Digamos que es una legislación similar a la que Cristo habría abolido por considerarse ajena a los principios que mostraba en su esencia, la de amar a Dios y al prójimo como si fuera el amor propio. La Biblia, Lucas capítulo 11, versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer, sin dejar aquello.